Estamos entendiendo cada vez más que Dios es soberano. ¿Estás de acuerdo en eso? Dios establece su autoridad sobre todo el universo. Esto es lo que veníamos viendo también en el estudio de Marcos. Él tiene autoridad sobre toda su creación. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. El Señor lo ha pensado, lo ha determinado, y así se hará. ¿Crees esto? Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El Señor lo hace. Él lo piensa y lo hace. Todo lo que Él quiere. Todo se rinde a su reinado. Absolutamente todo. Y veíamos el domingo pasado que, una gran cantidad de ángeles devenidos en demonios no reconocen esa autoridad, aunque en última instancia se tienen que someter, y todo el género humano es rebelde a Dios. Sin embargo, Él, en su infinita misericordia, ha decidido llamar a hombres y mujeres a salvación, llamarlos para su gloria. Personas que lo rechazan y que por propia voluntad nunca irían al Señor, porque aman las tinieblas, pero Dios le da la gracia como para responder a su llamado. Él llama y estas personas responden. De eso vamos a hablar hoy, del llamado de Dios. ¿Y cómo llama a Dios? Bueno, hay tres tipos de llamados. El primero es el llamado a la salvación. Es el que el Señor Jesús predicaba desde el comienzo de su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje es para todos los seres humanos. Él decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todos, vengan todos. Este llamado es para todos. Pero, como decíamos, las personas rechazan a Dios. Entonces, esta gracia divina hace que algunos escogidos respondan a ese llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ese llamado es el que está por encima de todo otro llamado, porque Dios está llamando a las personas hacia Él. Él llama a gente de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, de todo pueblo, que vengan hacia Él. Los llama para que, a partir de que responden a ese llamado, justamente, sus vidas giren en torno del amor hacia Él. Porque ese es el primer y más grande mandamiento. Vos lo leías hace poco en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿te acordás? Famoso Shemá. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús dijo que este es el primer y más grande mandamiento. Dios llama a gente de toda clase a salvación para cumplir su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, formar un pueblo de personas
redimidas, o sea, de pecadores que han sido redimidos y que tengan características semejantes a Jesús. Mirá lo que dice Romanos 8:28, un versículo que seguramente te lo sabes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ahora te lo digo, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que sean semejantes a su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, los que tienen este llamado especial, este llamado eficaz, este llamado que no se puede rechazar, bueno, a ellos Dios los trabaja, los moldea, los hace pasar por diferentes pruebas para que vayan formando un carácter semejante al de su Hijo. Entonces este es el primer llamado, el llamado a la salvación. Y espero realmente que vos estés entre estos llamados. El segundo llamado, que es general para todos los que han alcanzado o respondido al primer llamado. Este segundo llamado es para todos los creyentes y es el llamado a compartir el Evangelio y a ayudar a otros para que crezcan en el camino del Señor. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no está dando este mandato solamente a los discípulos. Este mandamiento no es para los apóstoles y para los predicadores, los pastores. Este mandamiento es para todos, es para cada creyente, para todos. Fíjate, por ejemplo, lo que dice en 1 de Pedro 2:9, otro versículo muy conocido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenés un propósito en esta vida, una misión. No importa a qué te dediques, no importa la edad que tengas, vos no podés dejar de hacer esto. Para eso, precisamente, estás aquí. Esta es la misión de tu vida. Más allá de tu trabajo, de tu ministerio, de la edad, esto es algo que no podés dejar de hacer. ¿Por qué crees que Dios pone a personas en tu vida? ¿Para qué crees que lo pone? ¿Para que te sientas bien? ¿Para que te sientas acompañado? ¿Para que puedas tener lindas charlas? ¿Para que te puedan ayudar? ¿Para eso crees que Dios pone esas personas en tu vida? Esas personas, mientras vos estás pensando en caerle simpático, esas personas están en condenación y se van al infierno. Vos estás en este mundo con un propósito, una misión, que es la de anunciar las virtudes de aquel
que a vos te salvó y que también quiere salvar a otros. Vos no sabés si son escogidos o no, eso no depende de vos, eso depende de Él, pero lo que depende de nosotros es anunciarlo, anunciar sus virtudes. Vos no estás llamado a la comodidad, a la prosperidad, a la salud. Vos estás llamado aquí para amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a vos mismo. Entonces, si vos estás en este mundo todavía es porque tenés una misión. Cuando ya hayas cumplido tu propósito aquí, Dios te lleva con Él. Entonces vos tenés una misión que cumplir. Esas personas que están a tu alrededor viven en un infierno si no conocen al Señor. Entonces este llamado es para todos los creyentes. Y vos no podés mirar para otro lado. Y hay un tercer llamado, que es un llamado particular para cada creyente. Dios pone en el nuevo creyente, por medio de su Espíritu, dones y deseos, pasión, para que vos sirvas de una manera particular a Dios y a tu prójimo. No todos tienen que ser pastores, no todos tienen que ser predicadores, pero todos tienen sus dones para ponerlo al servicio. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, cada uno, está hablando de cada uno de nosotros, conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo creyente ha recibido estos llamados, estos tres llamados. Y ser llamado por Dios es el honor más alto que un ser humano puede tener. Porque lo que merecemos nosotros, hermano, es la condenación. Y Dios no solo no nos condena, nos salva y también nos da el honor de poder conocerlo a Él cada vez con más profundidad y de servirlo. Y esto quiere decir servir también a los demás. Todos tenemos este llamamiento. Y hemos visto que el Señor Jesús, apenas comenzó su ministerio en Galilea, Él predicaba llamando, arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios. Llamaba al Señor Jesús a todos, pero claramente Él es Dios. Y ese mensaje que Él estaba dando no era solamente para las personas de ese tiempo y ese lugar. Ese mensaje iba a tener que perdurar a lo largo de las edades hasta su regreso. Entonces, entre las primeras cosas que Él hizo al comenzar su ministerio es justamente llamar a algunos hombres para dotarlos, para enseñarles, para capacitarlos a continuar su obra cuando Él ya no estuviera en la tierra. Y así fue como, estando a orillas del mar de Galilea, llamó a 4 hombres. Vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, este encuentro no fue el primero que Jesús tuvo con estos hombres. Ya había un conocimiento previo. El llamado del Señor Jesús no fue algo así momentáneo o impulsivo. Hubo un trabajo de parte de Dios. En el Evangelio de Juan se nos cuenta que dos de estas personas habían sido discípulos de Juan el Bautista y que habían conocido a Jesús cuando Él se lo señaló. Esto ocurrió poco tiempo después de que Jesús fuera bautizado. Vamos a leer Juan 1:35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, acá tenemos muchos detalles muy interesantes. Entonces, entendemos que Andrés y otra persona que no se nombra, pero que con toda seguridad se trataba de Juan, el apóstol, el futuro apóstol, escucharon que Juan el Bautista hablaba de él y que Juan se lo señala para que lo sigan. Le dice: este es el Cordero de Dios, este es del que yo estoy hablando todo el tiempo. Entonces, Andrés y esta persona, que seguramente es Juan, siguen a Jesús. Iban detrás de él y Jesús se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscáis? Vos fíjate que el Señor no anda con vueltas. ¿Qué buscáis? Y esta es una pregunta bastante importante. Una pregunta que todos tenemos que tener claro la respuesta. ¿Qué es lo que buscamos del Señor Jesús? ¿Qué es lo que buscamos del Señor Jesús? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro. Para ellos el Señor Jesús era un gran maestro. Se lo señaló Juan el Bautista, entonces era un gran maestro. El asunto es que le preguntaron dónde mora. Y esto tenía el propósito de: bueno, queremos pasar un tiempo con vos, queremos charlar con vos. Y estuvieron toda esa tarde. El asunto es que cuando pasó la tarde, mirá el cambio que hubo en ellos, que de llamarlo Rabí, dice que después Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y no le dijo: encontramos a un rabí muy importante, un maestro muy sabio. Le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea que este encuentro que tuvieron estos dos hombres fue muy impactante para ellos. Y bueno, y Pedro fue llevado delante de él y también fue impactado, y el Señor dice que le cambió el nombre. De Simón, dice, será llamado ahora Cefas, que quiere decir Pedro. Así fue como estos hermanos
conocieron al Señor. Seguramente Juan hizo lo mismo que Andrés con su propio hermano, con Santiago. Así que no sabemos si tuvieron continuidad, siguieron viéndolo al Señor Jesús, pero lo que sí sabemos es que este encuentro fue impactante para ellos. Así que un año más tarde, esto había ocurrido del otro lado del Jordán. Dice, acuérdate que Juan predicaba en el Jordán, de un lado estaba las costas de Judea, del otro lado estaba Perea y la Decápolis. Bueno, ellos estaban en esa zona y ahora, un año después, se encontraban en el mar de Galilea, haciendo la vida que siempre habían hecho. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos, después de dejarlo a Juan, cuando Juan fue encarcelado, volvieron a la región donde ellos vivían a trabajar en lo que siempre se habían dedicado, a la pesca. Y la pesca era una industria muy fructífera en Galilea. De hecho, el pescado era el plato más común. Había cientos de naves, cientos de barcos pesqueros allí, y parecería ser que Pedro y Andrés eran socios de Juan y Jacobo. Tenían una empresa juntos. Y dice que Jesús, andando por la costa del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Él los vio. Lo leemos así y no nos damos cuenta de lo que significa esto, porque Jesús era hombre, es hombre y es Dios. Cuando dice que vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, esto está diciendo que ellos estaban en alta mar, donde el mar, en la parte más profunda, donde estaban echando las redes. Jesús los vio. Entre todas las naves, todos los barcos pesqueros que había allí, con todos los tripulantes que tenían esas naves, Jesús vio a Pedro y a Andrés, que estaban echando redes. Y esta es una actividad muy febril, porque vos sabés que los pescadores tiraban las redes abiertas al mar, que tenían plomada, y esas redes se hundían y arrastraban todos los peces que había allí. Y la red tenía a lo largo de todo su borde, su perímetro, una soga. Entonces uno de los pescadores tenía que tirarse al agua, tomar ir al fondo, tomar esa soga, estirarla para que se cierre de abajo la red, y después esa red era llevada con todos los peces hasta la orilla para poder sacarlos. O sea que era una actividad muy fuerte, muy febril, decía. Y eran muchos los barcos, y eran muchos los hombres que trabajaban. Algunos se hundían, se tiraban al agua, otros no, pero lejos de la costa. Pero el Señor Jesús vio a Simón y a Andrés. Esto no tenía nada de casual. No es que el Señor andaba caminando y los vio ahí, no. El Señor tuvo que ir ahí, los vio que estaba allá, los individualizó y esperó a que volvieran. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora,
Cuando el Señor dice, venid en pos de mí, esto no es una sugerencia, esto es una orden, esto es un mandamiento. Es el Señor ejerciendo autoridad sobre estos hombres, ejerciendo su soberanía. Síganme, vengan en pos de mí. Un año atrás se habían conocido y dejó todo ese año para que la pasión por el Señor fuera creciendo, hasta llegar el momento adecuado, el momento oportuno, cuando ellos ya estaban listos para responder al llamado. Ese era el momento. Entonces, los llama y ellos responden de inmediato a su voz. Y responder a este llamado tiene implicaciones tremendamente serias, radicales, porque seguirlo al Señor indica abandonar todo lo demás. Todo lo demás pasa a segundo plano. Seguir al Señor, en el caso de ellos, también significaba dejar la profesión de la que vivían. El Señor Jesús dice en capítulo 8 de Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando el Señor llama no es negociable. Abarca toda la vida. Él es el Rey. Y al Rey se le obedece. El mandato del Rey es lo más importante. No se puede tomar el llamamiento de Jesús, el llamamiento de Dios, de manera liviana. No. En una ocasión, cuenta Lucas, dice así, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno, una multitud lo seguía y dijo, si hay uno entre ustedes, uno entre toda la multitud, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué te parece ir al supermercado y comprar un paquete de sal y cuando la abrís te das cuenta que no tiene gusto? ¿Para qué la vas a usar? ¿Para qué la querés? Bueno, eso pasa con alguien que dice ser un discípulo del Señor y no se compromete completamente. Eso ocurre con un discípulo que no deja todo por el Señor. Alguien que lo quiere seguir a medias. Es como una sal que no tiene sabor, no sirve para nada. Entonces, seguir a Cristo indica que todo lo demás queda en segundo plano. Todo, absolutamente todo. Las cosas que más te importan. Tu familia, tu trabajo, todo en un segundo plano. ¿Te acordás cuáles fueron las primeras palabras que le dijo el Señor a Andrés y a Juan cuando lo seguían? Se dio vuelta y le dijo, ¿qué buscáis? Por eso esa pregunta es muy importante. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscás al seguir a Jesús? Una relación
superficial. Recurrir a Él de vez en cuando y seguir tu vida, o comprometerte por completo con Él. Porque si vos querés una relación superficial, Él dice, no podés ser mi discípulo. ¿Qué buscas? Nadie puede seguir al Señor y tener la misma vida que antes. Es imposible. La vida cambia radicalmente. Y mirá lo que pasó con estos hombres. Estos hombres se dedicaban a su oficio, eran pescadores. El Señor Jesús le dice, bueno, ahora terminó eso. Ahora es todo diferente. Dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos estaban ocupados de las cosas del día a día, de las cosas terrenales, de solucionar las cosas como iban sucediendo, de los jornaleros, de la pesca, la inflación, el dólar, andás a ver, ¿no? Y el Señor dice, basta de eso, ahora te vas a dedicar a lo que verdaderamente es importante. Te vas a dedicar no a las cosas terrenales, las cosas que pasan, sino a lo eterno. Estas personas tienen un cambio radical, sus mentes ya no se enfocan en lo pequeño, en lo pasajero, sino que se enfocan en salvar vidas. Esta es la vida que el Señor les estaba ofreciendo ahora, que lo estaba llamando a vivir. En esto iban a invertir la vida estas personas a partir de ese momento, en salvar almas. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El que tiene la mente puesta en esas cosas es sabio. Esas no son las cosas que piensan las personas en salvar almas. ¿A quién le importa eso? La gente está ocupada en cosas terrenales, en el día a día, como lo estaban Andrés y Pedro hasta ese momento. Pero el Señor los llama a ganar almas. El que gana almas es sabio. Mirá lo que dice Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. El Señor los estaba llamando a brillar. Ya no iban a tener las vidas oscuras, del día a día, de las cosas pequeñas. El Señor los estaba llamando a brillar, a hacer luz, a dar fruto, fruto verdadero y eterno. En eso iban a concentrarse a partir de ahora. Y dice, y dejando luego sus redes, los siguieron. Estamos hablando de dos personas, dos hombres rudos. O sea, estas personas estaban a cargo de otra gente, estaban todos los días, tenían que lidiar con un montón de cosas. Podemos creer o podemos suponer que no eran gente así nomás sencilla, fácil de convencer. Sin embargo, no pusieron ninguna resistencia. El Señor los llamó y ellos reconocieron su autoridad. Y sabemos que no entendían muchas cosas. Sabemos que las cosas del reino para ellos estaban veladas, pero ellos vieron que Jesús era alguien a quien conviene seguir. Ellos se dieron cuenta que Jesús
era digno de invertir la vida para seguirlo y para amarlo y para obedecerlo. Y dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Siguieron caminando, ahora los tres, y allí estaba en otra barca, Jacobo y Juan. Estos no estaban en medio del mar, ellos estaban en la barca preparándose para salir a la próxima pesca. Estaban remendando las redes. Y estos dos hermanos, Jacobo y Juan, no pienses que eran puro amor. Eran personas de temperamento difícil. ¿Sabes que el Señor Jesús los llamó Boanerges? Boanerges significa hijos del trueno por su facilidad para enojarse. En una ocasión, dice que cruzaban por Samaria y iban a entrar en un pueblo y no lo quisieron dejar entrar, no lo recibieron. Y estos dos hermanos le dijeron, Señor, ¿por qué no oramos para que les caiga un rayo y los mate a todos? O sea, esta clase de personas eran. Bueno, estos hijos del trueno escucharon el llamado del Señor y dejaron todo y lo siguieron. Dice, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. ¿Qué te parece esto? Pensalo. Estos hombres estaban trabajando. El Señor los llaman y dejan todo, dice, y los siguen. ¿No te parece un poco precipitada esa reacción? Estaban ahí trabajando, pensalo. Estaban con el Padre. Dejaron todo y lo siguieron. ¿Te habrán sido desconsiderados con el Padre? Dejándolo ahí trabajando y se fueron a seguir al Señor. ¿No serán muy exagerados? ¿No te parece una reacción muy exagerada a vos? ¿Tan apresurado? ¿Vos qué hubieras hecho? No, pará, ¿qué hubieras hecho vos? De verdad te lo pregunto. ¿Qué hubieras hecho? Ahora Marcos nos dice que no lo dejaron solo al Padre, lo dejaron con los jornaleros. El asunto es que Jesús lo llamó. El Señor lo llamó. Y no se puede ser un discípulo del Señor a medias. No hay excusas delante del Señor. Y aquel que siga al Señor sabe algo. No puede saber muchas cosas, pero sabe algo. Sabe que el Señor se ocupa de todo. Que si ellos seguían a Jesús, el Padre no iba a quedar abandonado. De hecho, no es eso lo que el Señor espera. Estuvieron mucho tiempo ahí en Capernaum. No es difícil pensar de que en ocasiones hayan ido incluso a ayudar al Padre cuando lo necesitaba. No se trata de abandonar a nadie, se trata de tener al Señor Jesús en el lugar que le corresponde. Y hay algo más que merece destacarse sobre Juan y Jacobo. La Escritura nos cuenta que la madre de estos hermanos era Salomé, hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, ¿qué eran ellos? Primos. Y ellos fácilmente podrían haber pensado, ¿qué me van a decir que mi primo va a ser el Mesías? Es ridículo. Es un pensamiento muy común. De hecho, todos los habitantes de Nazaret pensaron eso.
Mateo 13:54 dice, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. O sea, todos los que los vieron crecer se negaron a creer en él y sus propios hermanos no creían en él. Así dice Juan 7:3. Y los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él, se burlaban de él. Pero Juan y Jacobo no. Juan y Jacobo creyeron y le siguieron. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás de estos 4 hombres? ¿Qué pensás de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo? ¿Se habrán equivocado al seguir el llamado de Jesús? ¿Te parece que les hubiera ido mejor siendo pescadores, siguiendo la vida como la que tenían? ¿Qué opinás vos? La verdad que este tipo de obediencia sorprende. Estos hombres que fueron capaces de dejarlo todo es impactante. Y para el mundo es incomprensible. Para la mente humana es ridículo. Pero desde el punto de vista de Dios, no es así. Mirá lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para esto, para que tengan una vida fructífera, para eso los llamó. Una vida fructífera, una vida que brilla. Nunca una vida centrada en uno mismo va a dar fruto. Nunca una vida enfocada en cosas materiales va a dar fruto. No hay mayor honor que el llamado de Dios. De Dios soberano. Del Dios que creó los cielos y la tierra. No hay mayor honor. Él llama de entre hombres y mujeres rebeldes a algunos para que sean su pueblo, para que tengan las características de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que estén con Él por los siglos de los siglos. ¡Qué honor! Y a estos que llamó, también los llama a compartir el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Decirle a todos que hay perdón, que hay un Rey amoroso, lleno de gracia,
que los llama. Y también Dios repartió dones a cada uno para que los sirvieran de manera especial, particular. Te pregunto de nuevo, ¿crees que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo se equivocaron al seguir al Señor Jesús? ¿Crees que les hubiera ido mejor con su vida de pescadores tranquilos, dedicados a sus cosas, a sus asuntos? ¿Te parece que es un buen negocio seguir a Jesús? Y ahora viene la pregunta personal. ¿Qué estás haciendo vos con tu llamado? Con tu llamado personal. Tal vez vos creas que Juan, Jacobo, Andrés y Pedro son buena gente. Estuvieron bien, pero que vos tenés un plan mejor para tu vida, que seguir tus propios proyectos, tus propios planes, tus propios intereses, son lo mejor para vos. El Señor Jesús dice en Mateo 10:39, el que haya su vida, el que quiera, a ver cómo te lo digo fácil, el que quiera seguir así, eso quiere decir, el que quiera seguir con su vida como viene, el que haya su vida, ¿sabe lo que dice? La perderá. El que se aferra a esa vida de pecado, esa vida sin brillo, sin fruto, ese la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, el que deja su vida para seguir al Señor Jesús, ese la hallará. Mirá qué paradoja. Si vos te forzás para ser un discípulo a medias, si vas a decir, bueno, yo sí amo al Señor Jesús, muy lindo todo, pero sigo mi propia vida, dice que la vas a perder. Pero dejar todo es un buen negocio. Poner al Señor Jesús en primer lugar y obedecerlo, y que Él sea el centro de tu vida, aquel a quien amás por encima de todas las cosas. Eso es verdadera vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Así que yo quiero que te quedes pensando en esto. Vos fuiste llamado, llamada por el Señor Jesús a salvación en primer lugar y a servirlo. ¿Qué estás haciendo con tu llamado? No te aferres a lo terrenal. No se puede amar a Dios y al mundo. No se puede tener dos amos. No se puede ser discípulo a medias. El Señor dice claramente, el que quiere eso no puede ser mi discípulo. Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida. ¿Qué le puedo agregar a eso? ¿Te acordás lo que leíamos hace poquito? Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida, dice el Señor. ¿Amén?